Después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, comenzó una nueva etapa. Atrás quedaron las cadenas, los látigos y la esclavitud. Pero ahora, al pie del monte Sinaí, Dios quería enseñarles algo aún más profundo: cómo vivir en verdadera libertad. No bastaba con ser libres físicamente. Dios deseaba que su pueblo también fuera justo, compasivo y santo. Y por eso, a través de Moisés, les dio leyes que no eran solo normas, sino caminos de vida. Hoy conoceremos una parte muy especial de esas enseñanzas: las leyes sobre los siervos y la justicia. Imagina la escena: miles de hombres, mujeres y niños, todos recién liberados de Egipto. Un pueblo sin leyes, sin gobierno, sin experiencia en vivir en comunidad. Habían sido esclavos durante generaciones, y aunque Dios los había sacado de la esclavitud aún vivía dentro de ellos. Por eso, Dios comienza a enseñarles desde lo más básico: cómo tratarse unos a otros. Las primeras leyes que les da después de los 10 mandamientos no son sobre templos ni rituales, sino sobre justicia, compasión y respeto a la vida humana. En Éxodo capítulo 21, Dios habla a Moisés sobre los siervos hebreos. Era común que, por necesidad, una persona se vendiera como siervo para pagar una deuda o para sobrevivir. Pero Dios estableció una diferencia radical entre la esclavitud que habían sufrido en Egipto y el servicio que ahora se permitiría en Israel. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. 6 años de servicio y luego libertad. Dios introducía así una ley de misericordia y restauración. Nadie debía ser esclavo para siempre. Si aquel siervo entraba solo, debía salir solo. Pero si tenía esposa e hijos, podía elegir quedarse con ellos y servir voluntariamente a su amo, por amor. En ese caso, el amo debía llevarlo ante Dios y marcar su oreja con una lesna, como señal de que servía no por obligación, sino por elección. Estas leyes enseñaban algo hermoso: la verdadera libertad nace del amor, no de la imposición. El siervo que servía por amor reflejaba el corazón de Cristo, quien más adelante diría: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dios también estableció leyes para proteger la vida y la dignidad de las personas. Si alguien hería a otro y causaba su muerte, debía ser juzgado con justicia. Dios dijo: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pero también añadió una distinción importante: si el daño era accidental, había refugios donde esa persona podía huir para ser protegida hasta tener un juicio justo. Dios no solo buscaba castigar el mal, sino también evitar la venganza injusta. Además, Dios protegía a los más débiles. Si un amo hería a su siervo gravemente, ese siervo debía quedar libre como compensación. Si alguien dañaba a una mujer embarazada, debía pagar por su descuido. Si un animal causaba daño, el dueño debía responder. Estas leyes pueden parecer duras, pero en realidad eran una muralla de protección contra la injusticia. Dios enseñaba al pueblo que toda vida importa y que la justicia no es venganza, sino equilibrio, respeto y restauración. Otra parte esencial de estas leyes trataba sobre la responsabilidad y la restitución. Si alguien robaba un buey o una oveja, no solo debía devolver el animal, sino pagar varias veces su valor. Dios no aprobaba el castigo sin sentido, sino la reparación del daño. Si un hombre descuidaba su campo y su ganado destruía la siembra de otro, debía compensarlo con lo mejor de su cosecha. Si un fuego se extendía y quemaba lo que otro había sembrado, el responsable debía pagar el daño causado. Estas leyes formaban el corazón de una sociedad justa.
En Egipto, el más fuerte imponía su voluntad. En Israel, Dios enseñaba que todos debían rendir cuentas, desde el más humilde hasta el más poderoso. Pero las leyes de Dios no se limitaban al castigo. También estaban llenas de compasión. Dios dijo: «No afligirás al extranjero, ni lo oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto». Era un recordatorio constante. Nunca olviden de dónde los saqué. Quien ha sido oprimido no debe oprimir. Quien ha sido salvado debe ayudar a otros. Dios también ordenó cuidar de las viudas y los huérfanos. Les advirtió que si los oprimían y ellos clamaban a Él, su ira se encendería. La justicia divina no era fría ni distante, era profundamente humana y compasiva. Dios incluso reguló los préstamos, prohibiendo aprovecharse del necesitado o retener su abrigo como garantía durante la noche, porque aunque era un pueblo libre, seguía habiendo pobreza y desigualdad. Dios no quería eliminar la pobreza con castigos, sino con amor, empatía y responsabilidad mutua. Cada una de estas leyes tenía un propósito más grande: enseñar que la justicia humana debe reflejar la justicia divina. No se trataba solo de normas legales, sino de principios de vida. Dios les enseñaba que gobernar un pueblo es servir, que juzgar es proteger y que mandar es amar. Moisés comprendió que Dios no quería solo una nación fuerte, sino una nación justa, porque sin justicia la libertad se corrompe, y sin compasión la ley se vuelve crueldad. El pueblo de Israel continuó su camino, llevando consigo no solo tablas de piedra, sino principios eternos. Las leyes sobre los siervos y la justicia no fueron solo para aquel tiempo. Nos recuerdan que una sociedad verdaderamente libre es aquella que se cuida unos a otros, que valora la vida y que trata a todos con dignidad. Y así, en medio del desierto, Dios enseñó una lección que aún resuena hoy. La libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que es correcto. Porque cuando la justicia camina junto a la compasión, el pueblo refleja el corazón de su Dios. Y ese es el verdadero propósito de la ley. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.